Viviendo en tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 6. Antes de dar lectura a este pasaje, solamente quiero recordarles la historicidad que se encuentra detrás de estas palabras. Estas palabras son las últimas palabras del gran apóstol de Dios, Pablo de Tarso. Él se encuentra ya pronto para ser echado al circo romano. Muchos dicen que fue echado a los leones, otros dicen que fue decapitado. Realmente no hay alguna evidencia que se pueda corroborar, pero de acuerdo a los historiadores como Tácito y Josefo del primer siglo, Pablo fue echado a los leones, al Coliseo. Y antes de que él pudiera enfrentar su muerte, él escribe estas palabras, que son sus últimas palabras, el último legado, podríamos decir, de su voluntad para su discípulo Timoteo. Creo que a la hora en que nosotros enfrentemos la muerte, lo que tengamos que decir va a ser de lo más importante de toda nuestra vida, porque estamos ya en el borde o en la frontera con la eternidad. Entonces, considerando el trasfondo histórico que se encuentra detrás de las palabras, no es demasiado el énfasis que le podamos dar a esta recomendación del apóstol Pablo. Y creo que Dios me ha guiado para que pueda yo compartirles este pasaje en el inicio de esta nueva iglesia de Santa Fe. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No cabe duda que nosotros nos encontramos viviendo tiempos peligrosos, violentos, amenazadores, donde la humanidad cada vez se siente más insegura e incierta hacia lo que va a acontecer. La semana pasada acabo de terminar una reunión de los más grandes científicos del mundo para poder tratar de buscar una solución a el nivel de los mares que está subiendo, a el deshielo de los témpanos en la Antártica y en el Polo Norte, a los fenómenos meteorológicos donde, como ayer, por ejemplo, a las 2 del día, una granizada tremenda. Y cuando llueve, no debe llover, cuando no debe llover, llueve. Las estaciones primavera, verano, otoño e invierno han sido cambiadas. El planeta Tierra está enviando un mensaje, y el mensaje es este: ya no los aguanto. El planeta Tierra tiene una enfermedad terminal, tiene una pulmonía terminal por nuestra culpa. Hemos envenenado la comida, hemos envenenado el agua, hemos envenenado los mares, hemos envenenado el aire, y todavía no seguimos creyendo en el siglo XXI que el hombre no necesita a Dios. Y todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor son un desafío para nosotros como iglesia, que tal vez vivimos la última generación. Estamos enfrentando tentaciones como jamás las habíamos enfrentado. Los jóvenes, nuestros hijos, están saturados y bombardeados por una pornografía que jamás en la historia se había visto. Ataques de todo tipo, filosófica y moralmente. La Biblia nos advierte que así como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será también la venida de Jesucristo. Y es precisamente en estos tiempos peligrosos en que nos encontramos que la palabra de Dios nos comienza a alertar acerca del tiempo que vivimos. Ahí mismo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, Pablo anteriormente lo había dicho, segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los, ¿cuándo? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra, postreros días, es la palabra escatos en el griego, que significa en los tiempos remotos. Al final, nunca digan de la raza humana. No hay tal cosa como el fin del mundo. Cuando encontramos la frase el fin del mundo en la Biblia, esa palabra aeón significa el fin de la época, porque la raza humana seguirá viviendo después de la venida de Jesucristo. Aquellos que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando Él venga, eso lo compartí ayer en el mensaje, la Tercera Guerra Mundial, al acabar la Tercera Guerra Mundial o la batalla de Armagedón, la Biblia dice que va a haber una tercera parte de la humanidad viva cuando Jesucristo descienda con todo su poder a establecer su reino mesiánico en este planeta. Así que no hay tal cosa como el fin del mundo en el que la raza humana se acaba, porque la vida seguirá en el milenio y seguiremos gobernando juntamente con Jesucristo. Vean ustedes, por ejemplo, dos pasajes. El primero está en Primera de Pedro 1:20, para que veamos de qué forma los apóstoles consideraban los últimos días. Dice en Primera de Pedro 1, versículo 20,
ya destinado, está hablando de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo vino Jesucristo por primera vez al mundo? En los postreros tiempos. ¿Cuándo se consideran los postreros tiempos o la última etapa en la que Dios va a tratar con la humanidad? Desde la venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino por primera vez, se iniciaron los últimos tiempos, que es el tiempo precisamente de nosotros, la iglesia. Es la última economía en la que Dios tratará con la raza humana. Y en primera de Juan capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan dice lo mismo. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así pues, esta es precisamente la generación que Jesucristo dijo que iba a ver todas estas cosas y no pasaría esta generación sin que Él regresara. Dice la Biblia que esta palabra que se usa en 2 de Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos, alepos, significa violentos, difíciles, peligrosos en extremo, horribles, feroces, amenazadores. Y la misma palabra se usa cuando Jesucristo le sacó los demonios al endemoniado Gadareno. Y refiriéndose a los endemoniados, se usó la palabra feroces, que es la palabra que se usa aquí para peligrosos. Entonces, estamos viendo una ferocidad en la gente que está cada vez más enchamucada, más endemoniada. El ataque contra la Biblia va a ser mucho más grande. La ferocidad de los hombres llegará al grado, lo vamos a ver más adelante, en que los mismos seres humanos que nos calificamos como seres inteligentes, irracionales y cultos, serán y se convertirán más bajo que los animales. Habrá una animalidad en la raza humana como jamás vista en toda la historia. Dice ahí en la segunda carta de Timoteo 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, blasfemos, vanagloriosos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, y se enlista un grupo de palabras que definen el deterioro del carácter de la raza humana. Cada vez va a haber hombres más centrados en sí mismos, políticos que no les interesa nada más que su propio reino, pastores que solamente les interesa su propia denominación, gobernantes que solamente les importa su propio gobierno, su propio ministerio, sin interesarse en lo absoluto por el beneficio que le puedan causar al pueblo. Hombres que se van a convertir solamente en amantes de sí mismos, sin importarles que porque les gustó una chamaquita se van con ella a Cancún, dejan a los hijos, dejan a la esposa, no les importa nada porque se aman a sí mismos, no les importa la felicidad de los demás, les importa solamente su propia felicidad. Hombres avaros, la avaricia cada vez va a estar más grande. Cuando Dios nos dice que le demos dinero en los diezmos o más de los diezmos, no nos está diciendo porque Dios necesita de nosotros, nos dice porque Él nos quiere librar de esa malicia que traemos, de la avaricia, de guardar, de la incredulidad, y si doy no me alcanza, y dice Dios, pruébame, y abriré las ventanas de los cielos. Lo hace para arrancar de nuestro corazón esa maldición con la que nacimos, de la avaricia, de guardar y meter al colchón, y creemos que si tenemos seguridad. De eso nos quiere librar Dios cuando nos volvemos generosos. Cada vez habrá personas sin afecto natural, padres que ya no les importen los hijos, madres que ya abandonen a sus hijos, que ya no les importe nada más que irse con otro chamaco, o hombres igual dejar a su familia por irse con otra mujer, muchachos que no les importan sus padres, que crucifican a sus padres, como el chiste ese que llegó el muchacho y le dice al abuelo, oye abuelo, ¿vas a tocar el arpa hoy? No, mijito, ¿por qué? Y llega en la noche, oye abuelo, ¿vas a tocar el arpa? No, mijito, ¿por qué dices que voy a tocar el arpa? Porque mi mamá nos dijo que cuando toques el arpa nos vamos a ir a Disneylandia. O sea que cuando se muere el viejo, los alacranes están esperándose para poder recibir la herencia. Sin afecto natural, ya no hay afecto natural, hay hijos que solamente esperan la muerte de los abuelos, la muerte de los padres para quedarse con herencia. Y ese es el dinero que tú estás juntando para dárselo a los alacrancitos que has criado como hijos tal vez. Y esa es la clase de personas que están ahorita en este mundo viviendo a nuestro alrededor. Vamos a ilustrarlo de una forma rápida para considerar este carácter de los tiempos que estamos viviendo. Consideremos, para tener antes de entrar al mensaje, una idea de qué época nos encontramos sin que la mayor parte de la humanidad esté consciente que ya estamos viviendo tiempos peligrosos. Era imposible que hace 25 años cualquier tipo de persona pudiera entrar a ver al cine la inmoralidad, la violencia, la crueldad, las profanaciones, las aberraciones que contienen actualmente el 90% de las películas y programas de televisión actuales. Estoy hablando de los últimos 25 años para acá, donde ya
la nueva generación de nuestros hijos se están acostumbrando a que es normal. La pornografía que existía hace solamente 20 años, la tenían custodiada y protegida de los menores de edad. Ahora la pornografía circula libremente por el internet, los puestos de periódicos y por los anuncios espectaculares alrededor del periférico y de las principales avenidas, donde ya con todo el descaro del mundo anuncian chones, ¿verdad? Y las mujeres en ropa interior y los hombres en ropa interior con posiciones insinuantes. Esto no existía hace 15, 20 años todavía. Ahora es, vuelvo a repetir, normal. Antiguamente eran los varones los que cortejaban y se les insinuaban a las mujeres. Actualmente son las mujeres las que persiguen a los hombres. Esto nunca se había visto antes. Pregúntale a tus papás y a tus abuelos. Ahora en la escuela son las niñas las que le hablan a los niños. Hola, ¿cómo estás? Ahora son las que se les insinúan. Ahora son las que los agreden. Ahora las mujeres ahí andan como maripositas, ¿verdad? Acercándoseles, besándoseles y tomando la iniciativa, cuando esto no es así. Dios no creó primero a Eva, creó primero a Adán y después le trajo a una mujer. Y la mujer fue traída al hombre para que fuera su ayuda idónea. Entonces, es el hombre el cazador, no ustedes, mujeres. Ustedes no son las cazadoras, las leonas de Tlalnepantla y de Santa Fe. Hace una generación los adolescentes eran considerados entre los 18 y los 25 años de edad. Actualmente los adolescentes, ya no son adolescentes y ahora hay la palabra preadolescentes, entre los 10 y 16 años de edad. Tú ve a cualquier centro comercial y vas a encontrarte, a donde quiera que yo viajo en Costa Rica, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, y donde se junta la juventud, todos los que se juntan son entre los 12 y 16 años de edad. Y ya están las chamaquitas pintaditas, pantalones apretados, parece que van a trabajar en el circo de acróbatas, con mallas, con el ombligo de fuera, ya ahí en un descaro tremendo, besándose con los chamacos greñudos también, ¿verdad? Agarrándoles, abusándoles sus cuerpecitos, y se está convirtiendo en algo normal, y no es normal. Son evidencias y síntomas de que estamos enfermándonos profundamente. Actualmente ya se están legalizando los matrimonios homosexuales. Ya está siendo algo normal. Están demandando derechos que les corresponden como un estilo de vida. La Academia de Psiquiatría de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, desde hace 15 años, sacó de la palabra homosexual como una persona anormal. La sacaron del diccionario de la Asociación de Psiquiatría de California. Ahora el homosexual no es anormal, es un nuevo estilo de vida. Cuando durante toda la historia se había considerado como algo anormal, porque lo es y lo sigue siendo, aunque le pongamos a la gimnasia magnesia. Al robo, ya no se le dice robo, ahora se le dice expropiación. A matar, no se le dice a matar, ahora se le dice eliminar por causa del Estado. Y comenzamos a bautizar para que se oiga más bonito las palabras y para ablandar mucho mejor nuestra sociedad. Actualmente ya estamos viendo que jamás, como lo habíamos visto anterior, lo repito, nunca, hasta los últimos 15, 20 años, se había cobrado por oír la palabra de Dios. Yo me he enfrentado, ustedes no se imaginan, no crean que a cualquier lado me invitan a predicar a mí. Precisamente por esto, porque estamos predicando que es antibíblico cobrar en un congreso. Es que vamos a ver esto, ¿verdad? En el desayuno está bien que paguen por su alimentación porque no lo vamos a mantener, ¿verdad? Pero hacer una campaña evangelística y que un predicador, como me han hablado por teléfono a mí de diferentes partes de Sudamérica, hermano, tú si queremos que venga a la campaña, ¿cuáles van a ser sus honorarios? Oigan, espérenme tantito, ¿de qué me está usted hablando? ¿Cómo que mis honorarios? Sí, hermano, la campaña que tuvimos hace 3 meses, el hermano nos cobró $500 la noche. Esto se llama prostitución y ser mercenarios del Evangelio. ¿Por qué? Porque 1 Corintios dice la Biblia 9, ay de mí si no predicara el Evangelio gratuitamente. ¿Cuál es la posición de nosotros como líderes? Ahora vamos a tener en el Ecuador en junio un congreso con todos los pastores del Ecuador. Un congreso de 5,000 líderes el 1 y 2 de junio, en Guayaquil tal vez o en Quito. Y quiero compartirles esto a mis hermanos pastores más que cualquier otra cosa. Cuando a ti te hablen para invitarte a predicar el Evangelio, no dices, sí, como no, porque ¿cuántas personas hay? 5,000 personas. Mira, hermanos, gracias por la invitación que voy a ese país, pero primero tengo que orar y preguntarle a Dios si es su voluntad. No siempre es la voluntad de Dios que vayamos a todos lados a predicar. Cristo durante 30 años no le predicó ni a los pajaritos. No sacó un demonio durante 30 años Jesucristo. Con nadie compartió nada hasta que llegó el tiempo a los 30 años de edad, fue bautizado en el río Jordán y ahí inició su ministerio. Pero nosotros queremos ser mejores que Dios. Y ya nos queremos adelantar a todo y Dios tiene un tiempo para todo. Entonces yo en los últimos 2 años o 3 años he clausurado o he evitado más de 380 invitaciones. Ahí ustedes no se imaginan por el correo cómo nos llega por el programa de televisión. Queremos que venga a Panamá, queremos que venga para allá. Pero yo sé que mi ministerio es entrenar líderes. Y si no hubiéramos entrenado los líderes que tenemos en Villanueva, mi esposa y yo no podríamos ya viajar. Y ahorita nos encontramos en una posición en la que podemos viajar y estar tranquilos porque
porque yo sé que mis hombres, los Timoteos, los líderes con los que hemos pasado los últimos 20 años, con ellos están listos para poder tomar la antorcha y poder seguir la palabra de Dios. Y esta es la obra que Dios nos hizo. Cristo, ¿qué hizo durante 3 años y medio? ¿Qué hizo? Vivir, cenar, comer y desayunar con 12 hombres. ¿En qué invirtió el Hijo de Dios su tiempo? En discipular. Y mientras nosotros no le demos prioridad al discipulado, nunca seremos personas que sigamos a Jesucristo, porque ejemplo nos dejó para seguir sus pasos. Yo les pregunto siempre a mis hermanos pastores, ¿cuáles son tus hombres? ¿Quiénes son tus Timoteos? Pero ya se está cobrando, repito ahora, ¿cuáles son sus honorarios? ¿Cuánto nos va a cobrar? ¿Sabe una cosa? No les voy a cobrar ni un solo centavo. Voy a ir porque siento que voy a ir a ese país. Si ustedes me quieren después de la predicación darme una ofrenda, dénmela. Y si no les da la gana dármela, no me la den. Cuando yo regrese a mi país, Dios me da de todas maneras por otro lado, porque nunca me abandonará ni nunca me dejará. Pero no vamos por el dinero y se convierten en profesionales del Evangelio. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Esto no había pasado hace 20 años, que se cobrara por el Evangelio. Hace una generación los criminales eran adultos. Actualmente los peores crímenes son cometidos por menores de edad. Hace algunos años las mujeres podían caminar en la noche sin ningún peligro. La familia hace 20 años comía toda junta, cenaban juntos, desayunaban juntos. Los jóvenes llegaban a las 10 de la noche, era el máximo tiempo en que podían llegar a su casa. El castigo a los criminales también era severo y los políticos eran siervos de Dios. Y actualmente el hijo se da a las 2, el otro a las 9, el otro llega a las 4, la niña lleva 2 días que no llega a la casa, y papi, ¿dónde estuviste, mi nena? Entre que si tengo, nene baboso, le dice la niña a su papá. Y es lo que están convirtiendo los padres en padres apapachadores y consentidores, y el que detiene al castigo a su hijo aborrece. No ejercer disciplina sobre la persona que merezca la disciplina nos hace ser aborrecedores del bien. Y finalmente, ¿verdad? Nuestra sociedad actualmente es como una olla hirviendo, con adulterios, abusos sexuales a menores de edad, homosexualismo abierto y desafiante, crímenes, secuestros, drogadicción, satanismo, brujería. Como dice la Biblia, los hombres malos irán cada vez peor, engañando y siendo engañados. Ante este panorama, damas y caballeros santos de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está urgiendo a hacer? Regresemos a 2 de Timoteo, capítulo 4. A la luz de estos tiempos peligrosos, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿De qué manera debemos actuar? Cristo anteriormente dijo que nosotros éramos la sal. Y ustedes saben que la sal sirve para preservar que el alimento no se eche a perder. Y además la sal le da sabor al alimento. Cuando Jesucristo usa la sal, este elemento químico, cloruro de sodio, para poder compararnos a nosotros con la función que debemos de llevar a cabo, nos está diciendo Cristo que nosotros somos los únicos, sígueme con mucho cuidado, eres la única causa en tu familia y en mi familia y en nuestra sociedad por la cual Dios no ha juzgado todavía el mundo. Pero cuando el cristiano deja de ejercer su salinidad y cuando el cristiano ya no es influencia y no le da sabor ya a la vida de su abuela, a la vida del tío, a la vida del cuñado, a la vida de tus amigos, y ya eres parte del mundo que te rodea, has perdido tu sabor y no sirves para nada más que para ser pisoteado y que la gente se burle de tu cristianismo. Jesús dijo en segundo lugar, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, donde quiera que vaya, que la gente diga, esta muchacha por la forma como se viste es diferente a las demás. Este hombre por la forma como ve a su esposa es diferente a los demás. Esta mujer por la forma como trata a su marido es diferente a las demás mujeres. No podemos causar un impacto en nuestra sociedad hasta que no seamos diferentes. La palabra santo significa diferente, apartado, separado de las tinieblas. ¿Qué podemos hacer entonces? En primer lugar, dice el consejo a Timoteo, versículo 2, 2 de Timoteo 4:2. Número 1, predica la palabra. La comisión a la iglesia es ir al mundo entero. Mateo 28, 18 al 20, y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, yo no puedo ir a Guatemala, yo no puedo ir a Dallas como ustedes están yendo y a otros lugares, y no puedo ir al África, no puedo ir a Europa, pero sí puedes desde tu casa hacer dos cosas. Si tú no puedes involucrarte como misionero y Dios no te llamó como pastor o como predicador, puedes hacer dos cosas. Número 1, orar por los misioneros. Y que sea una responsabilidad delante de ti, honestamente, y de Dios en esta mañana, donde tú tienes una lista y estás orando por todos tus pastores de tu iglesia, por Héctor Espinosa que tenemos en Israel de misionero, por Marcelo y Simona que tenemos en Italia, por los misioneros que tenemos en Cuernavaca, los que tenemos en Estados Unidos, por los que tenemos en todos lados. Esa es tu obligación, orar por ellos. Y número 2, aportar de tu dinero cada domingo, porque ese dinero que tú das en tus diezmos es el dinero que usamos para poder enviar obreros, para tener más pastores, para pagarles a los pastores, para que vivan bien los pastores, para que el evangelio siga creciendo. Por tu avaricia, cuando Cristo venga, te dirá, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Los enterraste? ¿Tuviste temor de invertir en mi reino? Siervo malo, échenlo a las tinieblas y al crujir de dientes. Tenemos que predicar la palabra porque es muy fácil comenzar a dejarnos de la Biblia en medio de estos tiempos peligrosos que el Señor nos ha llamado a vivir. Yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, cada día estoy más convencido de leer por lo menos 5 o 6 capítulos de la Biblia diario. Diario, 2 del Antiguo Testamento, un Salmo, uno de Proverbios, un Evangelio y una carta doctrinal. Diario, porque mientras más contacto, y esto va para todos mis hermanos que son maestros de la palabra de Dios y pastores, mientras más
más contacto tenemos con la Biblia, el Espíritu Santo fluye mucho más en nuestra vida. Porque esta palabra, la tinta, no es lo que tiene el poder. El poder que está en la Biblia es el Espíritu el que le da a la palabra el poder. Y si la palabra de Dios mora en abundancia entre tu corazón, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo, como una cascada, va a fluir y a fluir y a fluir. ¿Y qué te va a hacer? Te va a despertar los dones, vas a tener más poder, vas a tener más santidad. ¿Con qué guardará el joven su palabra? Su camino, con guardar su palabra. Vas a poder tener una perspectiva mucho más clara porque vives en la palabra. Timoteo, predica la palabra. ¿Qué sucede cuando nosotros no comenzamos a vivir en la palabra? Dice Marcos capítulo 4, versículo 18 al 19, por palabras de Jesucristo. Marcos capítulo 4, le dice el Señor Jesucristo a la generación que él vivía. Marcos 4, 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero ahorita está pensando la señora en su licuadora, en su lavadora, la chamaquita está pensando en su novio, a qué hora viene por ella, estás pensando en el negocio que vas a hacer, tu mente no se encuentra en este momento en la palabra. Estás distraído sin que te des cuenta, ahorita tu mente no está enfocado 100% en lo más importante que Dios te está diciendo, tus pensamientos están vagando en otras cosas. Y ahí es cuando el diablo sabe, de alguna manera invisible, dónde está nuestro pensamiento, que viene a robarte la palabra de Dios. Oyen la palabra, pero dice Jesucristo, los afanes. Marta, Marta, muy afanada estás, con muchos que hacer. Las afanes, las preocupaciones y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Cuántos salen de este lugar? Igual que como entraron. Igual de vacíos, se van vacíos. Les gusta oír, se divierten, vienes porque te trajo tu papá, porque te trajo tu mamá, porque tus papás son cristianos, pero sales igual. La palabra no cambia ni transforma tu vida. Y no es hasta que la palabra nos cambie y nos transforma que realmente la hemos recibido. Cuando esto sucede, ¿qué va a acontecer en la casa? En lugar de establecer a nuestros hijos con los principios espirituales de la Biblia, vamos a caer en la trampa del mundo que se llama educación relativista. Educación relativista. O sea, esa educación filosófica en todas las primarias, en todas las secundarias, en todas las preparatorias y en todas las universidades, a nuestros hijos los están esperando los maestros para educarlos en la filosofía relativista. ¿Qué significa esto? La evolución. Les van a enseñar desde el 5º año de primaria que venimos de chica. Y les digo que le diga a su maestra que a quién se parece su abuelita. Van a comenzar a enseñarles el ateísmo, van a comenzar a enseñarles el libertinaje sexual, no hay ningún problema mientras uses condón, no hay ningún problema en las relaciones sexuales, les van a caer en filosofías orientales, van a caer, y más si leen Harry Potter, en la brujería y en la magia blanca, y la Biblia dice en Colosenses 2:8, mirad que no os engañéis por medio de filosofías y huecas sutilezas, según el mundo, los rudimentos del mundo y no según Dios. Amados santos, estamos en un campo minado por el enemigo. Estamos rodeados, te subes a la tercera, a donde quiera que vayamos, estamos llenos de trampas. Y las trampas van a ser cada vez más sutiles, más difíciles de poder discernir, porque nos estamos acostumbrando la misma iglesia a que todas estas cosas, repito, parezcan normales. Y no lo son, porque somos un pueblo separado, llamado, tesoro especial de Dios, el tesoro de su corazón, dio su vida por nosotros en la cruz, para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En segundo lugar, en lugar de buscar el consejo y la dirección en la Biblia, cuando no comenzamos a predicar la palabra ni vivir la palabra, vamos a caer en la trampa de buscar ayuda en los psicólogos y cristianos que están yendo al psiquiatra. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Astrólogos, a Walter Mercado le invitan a comer a su casa. Le mandan cartas, consultan los horóscopos. Estoy hablando de cristianos, no de gente pagana. Cristianos que yo conozco, que tienen hasta fotos de Walter Mercado arriba de su cama. En Isaías capítulo 30, Dios le advirtió al profeta que le dijera a su pueblo estas palabras. Isaías 30, del 1 al 3. ¡Ay de los hijos! Este ay habla de dolor. Siempre que veas en la Biblia un ay implica dolor. ¿Qué dolor para los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí? Para tomar consejo y no de mí. ¿Qué consejo te puede dar un psiquiatra o un psicólogo? Mientras el psicólogo y el psiquiatra no sean cristianos, la única terapia que tu padrino psicólogo, tu tía psicóloga o que tú estés viendo te va a dar son chochos o pastillas tranquilizantes. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo que no sea cristiano es capaz de manejar los problemas de manías depresivas, psicopatía, esquizofrenia, problemas mentales a través de una terapia emocional y mental sana, porque lo único que pueden usar es las terapias de las pastillas tranquilizantes. Y te va a decir, tómese usted ahorita 3 miligramos de Cuanil, o te van a dar tu Prozac, o te van a dar tu Valium. Hermano, pero estoy con pastillas, pero no soy drogadicta, déjame decirle que estoy bajo
prescripción médica. A los 3 meses te van a subir a 5 miligramos. Escúchame lo que estoy diciendo, porque vas a aparecer el hambre eléctrico en la noche. Y después, a los 8 meses, vas a subir a 10 miligramos. Y al año, sin que tú te des cuenta, escúchame, no vas a poder levantarte ni acostarte sin tus chochos. Y en el momento en que nosotros dependemos hasta del café. Si no tomo mi café, no funciono, somos drogadictos. Entonces no critiques a los cocainómanos, ni a los marihuanos, a los heroinómanos, porque hay muchas personas que son víctimas, ¿verdad?, de las drogas a través de tranquilizantes nerviosos, porque no fueron a pedir consejos de Dios. ¿Cuál es el problema de la psicología y de la psiquiatría? Dice en 1 Corintios 2, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, cuando comenzó a hacer experimentos con neurasténicos y con personas afectadas, él llegaba a su casa y Sigmund Freud, el padre de la psicología, era un loco, no dormía, se levantaba sudando, tenía visiones como Hitler que le aparecían chamucos, su esposa estaba espantada de él, y él creyó que en la mente se encontraba el problema del hombre, porque Freud no quiso venir a entender que el que nos conoce los componentes humanos es Dios. El hombre no fabricó al hombre, somos producto de Dios. Entonces, Dios es el único que te puede decir qué está mal con tu vida y con mi vida. Y Dios nos dice que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El problema humano no radica en la psique, va mucho más lejos y más profundo que un problema mental. Las emociones y la psique es alterada porque hay una raíz más profunda que se encuentra en el espíritu. Y es en el espíritu donde se encuentra la raíz de tus problemas anormales mentales. Ninguna persona que vive en la palabra, ninguna persona que vive en la Biblia podrá alguna vez acabar en el manicure o visitando al psiquiatra, porque Jesús dijo, vengo a darles vida y vida en abundancia. Vengo a que tengas paz. Vengo a que no estés afanoso por nada. A que cuando te entre la chilindrina y cuando te entre la neurastenia y qué voy a hacer, y ya las uñas y mi café y mi chocho o un pericazo o un bachichazo de mota o una experiencia sexual, cuando nos enfrentemos en esas puertas falsas que el mundo y Satanás nos presenta para que escapemos por ellas, dicen Filipenses 4, 6 y 7, cuando vengan esos problemas y cuando venga este afán, acuérdate que es una orden del cielo. No quiero que estés ansioso ni perturbado. Híncate. Descubre en medio de esa crisis, de esa incertidumbre, de esa desilusión, de esa frustración, de ese odio, de esa cosa que tienes, híncate, descubre a Dios ahí. Es ahí cuando Dios, su paz sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Pero si nunca cuando has enfrentado las crisis has caído de rodillas y has descubierto que Dios es real y que existe, nunca vas a creer verdaderamente y entrar a la tierra de Canaán. Seguirás dando vueltas en el desierto y vueltas en el desierto y tienes 15 años viniendo a la iglesia y 20 años a la iglesia y sigue tu vida en el mismo círculo vicioso. No has podido entrar por tu incredulidad. Hay de los hijos, dice Isaías 30, que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto. Siempre que nos apartamos de Dios, descendemos. ¿A dónde? ¿A dónde? A Egipto. ¿Qué significa Egipto en la Biblia? El mundo. Que descienden al mundo y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Qué simboliza Faraón? El diablo. ¿Qué pasa cuando entras a la oficina del psicólogo? ¿Está el diablo disfrazado de psiquiatra? Véngase mi nena para acá, verá, acuésteseme ahí, cuénteme todos los problemas, bla, 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 y que él ni siquiera se entiende. Él dice que el 65% de los psiquiatras en Estados Unidos están locos, como chivos, con problemas mentales. El 65% de los psiquiatras en Estados Unidos tienen problemas mentales. Ha llegado a un grado tal la psiquiatría y la psicología del mundo que ya tienen más de 50 definiciones para la neurastenia. Ahora, ya llegaron a un problema donde dentro de la psicología ya no saben, escúchame, ya no saben los psiquiatras y psicólogos poder definir quién es normal y quién no es normal. Ya no saben cuál es la conducta normal y cuál es la conducta anormal. Y comenzaron a dar banderazos cuando los homosexuales le llamaron normales. Simplemente son personas que tienen un estilo diferente de vida. En lugar de buscar el consejo y dirección de nuestra vida, buscamos ayuda en otras personas. En lugar de cultivar amistades cristianas, deja de vivir en la palabra de Dios y sin que te des cuenta, ya tienes 3 días yendo a tomar un café con una persona, tu primo, tu hermano, tu amigo, tu novio no cristiano. No nos dice Dios que nos vayamos a una casa de cristal y que nos vayamos a un monasterio, porque vivimos en el mundo y todo el día tenemos no cristianos en la oficina, en el trabajo. Pero el hecho de que estemos continuamente alrededor de un mundo que no es cristiano, no implica que a ninguna de esas personas no cristianas la hagas tu amigo íntimo o tu amiga íntima. Tu cuñado es tu cuñado, tu primo es tu primo, pero no son cristianos. Sal con ellos y cada vez que salgas con ellos es para que les hables de Cristo. Ellos te van a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que me hables de aquí, ¿sabes? Te limpia las manos y ya no sigas saliendo con ellos, porque si ellos te rechazan, ahora tú vas a ser absorbido por ellos. O los jalamos o ellos nos jalan hacia ellos. No hay más que de dos en esta vida. O somos la sal y somos influencia en las personas que están junto a nosotros y voy a tomarme un café Cristo
Cristo se juntaba con las prostitutas y se juntaba con los pecadores. Y los fariseos se enojaron. Ese hombre se junta con pecadores, pero sí, pero no para ir a la cantina con ellos, ni para cotorrear de los chistes groseros de la televisión. Se juntaba con ellos para amarlos y decirles, tú necesitas a un Mesías, tú necesitas mi vida, tú necesitas el perdón de tus pecados. Si no es así, vas a acabar teniendo amistades y, escúchame, hasta te vas a acabar casando con un hijo del diablo. Vas a tener como suegro al diablo también. En segundo lugar, dice en 2 Timoteo capítulo 4, que no solamente prediquemos la palabra, sino dice insta tiempo, versículo 2, y fuera de tiempo. Esto significa mantenerse en estado de alerta o de urgencia. 2 Timoteo 4:2. La palabra instar es epistemi, mantenerte en estado de alerta o de urgencia. En otras palabras, estamos en un barco, vamos a ponerle el Titanic. Y todos los que vieron esta aventura en 1910, salió el barco, ja, 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 jo, 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 ji, 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 ju, ju, ju. El mundo no se va a acabar. No es cierto, siempre han dicho que el mundo se acaba. Siempre en los periódicos, las revistas, el ataque a la palabra de Dios y a las palabras de alerta que Dios nos está dando en su palabra. Vamos a divertirnos, ja, 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 vamos a las cartas, las chavas, para que eso le fiel a mi esposa, para que me espero a tener relaciones sexuales hasta casarme, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que el barco se está aproximando a un témpano de hielo, donde está a punto de chocar, y en cualquier minuto, en cualquier momento, Dios te dice, vámonos de este mundo. Si Cristo no viene, tú puedes morir hoy en la tarde. Una embolia, un ataque al corazón, un accidente, una bala perdida. Nadie tiene comprada la vida. Entonces preparémonos, estamos en un estado de alerta. Es lo que Pablo está tratando de hacerle penetrar en su entendimiento a Timoteo. Insta tiempo, o sea, mantente en estado de alerta. Alerta al mundo es el mensaje. Nuestro labor, hermanos, es alertar al mundo del juicio que viene. Pero no acabemos como Lot, que cuando Lot se acercó con su familia y les dijo, viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, a sus yernos les parecía como que se burlaba de él. Dice Génesis 19. No seas como esas personas que viene de Jesucristo. Oye, tú me estás hablando a mí de que Cristo y la Biblia, cuando veo que a mi secretaria le echa a los perros. Tú me estás diciendo a mí que crees en el cristianismo cuando yo veo las groserías y que estás con nosotros celebrando las groserías que nosotros y los chistes que contamos. Tú ni haces una cosa, no me vengas a mí con tus mensajes ni a padrinar. No creo nada de lo que me dices porque tú mismo no lo vives. Cuando nosotros comenzamos a predicar lo que no vivimos, nos convertimos en objeto de burla del mundo. En segundo lugar, le dice Pablo a Timoteo, exhorta, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Esta palabra significa que no hay manera en la que yo reconozca mis errores más que a través de mi esposa y a través de las personas que se dicen mis verdaderos amigos. En el Salmo 19, David oró, ¿quién reconocerá sus propios errores? ¿Qué respondes? Nadie. Ningún ser humano es capaz de poder reconocer que está mal. Necesitamos que nosotros mismos nos estemos continuamente, ¿qué cosa? Exhortando, reprendiendo, redarguyendo. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza orgullosos, arrogantes. Llega la esposa, nos dice algo, oye, hay este problema con tu vida, yo para nada, no es cierto. Y si como tenemos una actitud agresiva ante la exhortación, nos perdemos la oportunidad de reconocer a la persona que Dios ha enviado como nuestro instrumento para poder crecer. Dice la Biblia en Proverbios, reprende al necio y te va a odiar, dale al sabio y te va a amar. Dice en Hebreos capítulo 10, ante la urgencia en la que la humanidad se encuentra, Hebreos capítulo 10, dice el apóstol, versículo 25 en adelante, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué veniste hoy tú en la mañana a la iglesia? Veniste a tres cosas. Dios está haciendo tres cosas con tu vida. Nos está edificando, nos está consolando y nos está regañando. La palabra para exhortación es regaño en el lenguaje popular. Necesitamos que alguien el domingo no nos diga, hola hermanos, dulce y miel, Alicia en el país de la mar, todo está bien, todos van a ser felices, van a ser prósperos, Dios quiere que sean todos millonarios, ven a Cristo y serás feliz eternamente, no hay juicio, no hay pecado, no hay por qué predicar la justificación por la fe, ya no hay nada de las cosas profecías, no, las cosas, el Apocalipsis nadie lo entiende, no nos metamos al Apocalipsis para que no metamos en enredos, etcétera, etcétera. Esta es la comezón que ahorita tiene la gente y los maestros te están prestando y le están dando a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que necesita oír. ¿Qué fue los primeros 12 años de nuestra vida en nuestra casa? Puro regaños, ¿no es cierto? Niño, come bien, niño, agarra el cubierto con la mano derecha, niño, las manos no se meten así, niño, no te eches sobre la mesa, niño, esto, levanta tu... Y continuamente, 10 años, 12 años, porque a los 13 agarran carretera ya, o 14, pero fueron 13 años de que estar diciéndoles y remachándoles y diciéndoles, y Pablo le dice a Timoteo, por favor, Timoteo, a cualquier hermano que tú conozcas que necesite una palabra, dásela con espíritu de mansedumbre y de humildad. No llegues, ¿verdad? Borracho, te vas al infierno. Es que, hermano, anoche doña Chencha estaba en Garibaldi a las 1 de la mañana con los mariachis con una botella de tequila Centenario. Y ese de Candler, hermano. Y cuando llegas a la iglesia, en lugar de que vayas primero con doña Chencha y le digas, oye Chenchita, a mí estabas en Garibaldi, grita y grita, México lindo y querido, hasta atrás.
¿sabes una cosa? Ven, acompáñame tantito al baño, ¿no? Quiero platicar contigo. No está bien lo que estás haciendo. Si te estás emborrachando, te estás dando mal testimonio y me da a entender que tienes un problema en tu vida. ¿Te puedo ayudar, chencha? Nunca propagues un chisme sin antes haber ido con la persona y decirle, te quiero ayudar a levantarte, porque te vuelves fariseo. Nunca digas, este dedo, porque antes te están apuntando 3 dedos a ti. Antes de que señalemos, tengamos la capacidad de que no buscamos la destrucción del hermano, sino su edificación. Y eso es lo que Pablo le quiere dar a entender a Timoteo. Ahora, en último lugar, ¿por qué debemos hacer todas estas cosas? Versículos 3 y 4. El famoso predicador y teólogo Jonathan Edwards, cuando era estudiante en la Universidad de Yale, escribió en su diario personal las siguientes resoluciones. He resuelto firmemente que siempre viviré para la gloria de Dios y jamás me deberá importar si los otros no lo hacen. Jonathan Edwards, de los más grandes teólogos del siglo XX. He resuelto que voy a vivir para Dios y si otros no lo hacen, no me importa el camino que tomen. Yo y mi casa serviremos al Señor. En primer lugar, ¿por qué nosotros debemos hacer estas cosas? En el versículo 1 de 2 Timoteo 4 se nos da la primera respuesta. Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, porque Cristo viene a juzgar al mundo. Dice en Hechos 17, 30 y 31, Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, dando fe a todos, con haber resucitado a su Hijo de entre los muertos. Hermanos santos de Dios, cuando Cristo venga ya no viene a salvar ni a tu fido, ni a tu perro, ni a tu abuelita, ni a tu padrino, viene con el hacha. El Bautista dijo hace 2000 años, el hacha ya está puesta en el árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado, será salado. Cuando Cristo venga, viene hacia tu vida y te va a hacer así, y me va a hacer a mí así. Y si en nuestra vida no había raíces, serán echados, dijo el otro, al lago de fuego. Yo estoy seguro de mi salvación, y amo al Señor, y quiero cada día le digo, Padre, quiero pecar menos. Cada día le digo a Dios con todo mi corazón, Padre, quiero que tu temor esté en mi corazón. Quiero ser reprendido, quiero cada vez ser mejor. Ya no quiero pecar contra ti, Señor. Y cuando peque, ¿verdad? Que lo haga de una forma en la que, si fue por omisión, pero házmelo saber. Pero líbrame de la maldad, de ensoberbecerme, de llegar a la arrogancia, de creer que soy perfecto, que ya nadie me puede decir nada, que me crea superior a los demás, que ya no soporte nada porque yo lo sé todo, porque en ese momento vamos camino al infierno. En segundo lugar, porque la verdad será rechazada. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, vendrá tiempo cuando la gente ya no va a querer oír la justificación por la fe, el pecado, el juicio futuro, el infierno, el arrepentimiento. Ahora que mi esposa y yo estamos viajando por Estados Unidos, vemos los programas de televisión cristianos, uno entre 100 predicadores, uno entre 100 le dicen a la gente al acabar el mensaje, arrepiéntanse de sus pecados. Y en los 28 años que tengo de ministerio, he oído 3 mensajes en 28 años del infierno. Ya los mensajes no son del juicio, del pecado, todo es leche y miel, porque la gente quiere mantenerse cómoda y confortable. Vendrá tiempo cuando no van a querer oír la sana doctrina. Ahora, las librerías cristianas están llenas de libros de ciencia ficción en lugar de doctrina y teología. Se volverán a las fábulas. ¿Qué es la ciencia ficción? Significa conocimiento ficticio. Conocimiento que está solamente en la mente de alguna persona que le gustó Pinocho y Aladino y la lámpara maravillosa. Hay más libros de ciencia ficción en las librerías que de doctrina y de teología. La verdad será rechazada. En tercer lugar, versículo 4, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. La palabra fábula es mito en el griego. Ya viene la palabra mito, mitología, mentiras, leyendas, teorías, inventos de la imaginación de tu padrino Don Brown y el Código Da Vinci. El caballo de Troya de José Benítez, la cienciología, los ovnis, los libros, los gurús, el evangelio de Judas, el evangelio de Juan Diego ya va a salir. Y el mundo está en la ciencia ficción, en las mentiras. Ayer les decía en el desayuno, cuando venimos a la Biblia, no venimos a mitos, leyendas, venimos a un libro donde detrás la respalda la historia, la arqueología, la genética, la antropología, la psicología bíblica, el estudio del ser humano, la antropología. Cuando venimos a la Biblia encontramos fechas, encontramos acontecimientos arqueológicos que sucedieron, personajes reales que existieron. Las traducciones de la Biblia se hicieron en el primer siglo. Escuchen esto, un libro de Aristóteles, tardaron 500 años para hacer la biografía y los estudios de Aristóteles y de Alejandro el Magno. Y en el primer siglo de la era cristiana había más copias de la Biblia que de cualquier otro libro traducido en toda la historia de la literatura. Hay mucho más evidencia de que la Biblia sea real que cualquier otro libro de historia o de filosofía que tú puedas comprar y adquirir en cualquier librería. Así de grande y de poderosa es la palabra de Dios. Pero el mundo cree más fácilmente la mentira que la verdad. Se volverán a las fábulas. Y todo el mundo comprando el Código Da Vinci. Y los cristianos salen del cine. ¿Será verdad? ¿Será santilla? ¿Será la vieja el otro día? Yo recuerdo cuando mi esposo fue a hacer el Código Da Vinci, la fuimos a ver para yo compenetrarme más, había estudiado algunos estudios sobre Dan Brown, y a la salida del cine, a muchos hermanos, hasta nos pegaron detrás, ¿verdad? Ahí iban comentando, ¿será cierto? Oye, a lo mejor sí Magdalena fue la novia de Jesús, y a lo mejor sí es cierto que el rey Constantino, el emperador Constantino de Roma, fue el que decretó la deidad de Jesucristo. ¿Y qué cosa sucede cuando ves eso? Te siembran la semilla de la duda. Y mientras son peras y son manzanas, y mientras tú estudias más la palabra de Dios, ahí está la semilla y comienza a minar y a leudar y a debilitar
negar tu fe. Y sin que te des cuenta, a los 15 días, a los 20 días, ya estás apostatando de la fe. Ya estás marchito, ya tienes cara, ¿verdad?, de nopal, ya no, tu gozo se fue de tu vida, ya no predicas, no hablas de Cristo, que son evidencias que estamos alejándonos de la palabra de Dios. Y finalmente, dice la Biblia, ¿cómo lo debemos hacer? Versículo 5, tú sé sobrio en todo. La palabra sobrio significa balanceado, equilibrado. El enemigo más grande de nuestra vida cristiana son nuestras emociones. ¿Sabían ustedes eso? Las emociones no son malas, no me vayan a malinterpretar, eso es lo otro extremo, porque a través de ellas sentimos y experimentamos, pero cuando ellas nos manejan, o cuando nos controlan, y no es la palabra de Dios, comenzamos a alejarnos de la verdad. Cuando una mamá sabe que le tiene que dar al chamaquito 3 dadas, pero bien dadas, pero dice, no, mi pipilipilipín, no, está muriendo, y el nieta dice, hola mami, ¿cómo estás? Y te detiene por las emociones que tú sientes, porque es tu hijo y los amamos, y no ejerces disciplina, le estás diciendo, te odio. Proverbios, el que detiene al castigo, a su hijo aborrece. Cuando algún miembro en alguna iglesia hace algún problema, o llega la señora y me dice, hermano, Pancho, mi esposo, está en adulterio, y me pongo a pensar, híjole, pero fue el que nos puso el techo, y el que nos puso la alfombra, o el que nos compró las bocinas, y comienza en mi mente como pastor, o nos sucede a nosotros, que comenzamos a pensar en los beneficios que estamos recibiendo, en lugar de obedecer a Dios, comenzamos a debilitar y a prostituir nuestro llamado. Y el Espíritu Santo se comienza a contristar, y comenzamos a perder poder y santidad por la gracia de Dios, cuando nosotros la hemos abandonado. Necesitamos entender que debemos ser equilibrados en todo. Cuidado de hacer locuras. ¿Por qué la Biblia prohíbe que hablemos en lenguas en la iglesia el domingo? 1 Corintios 14. No te pelees conmigo, arráncale la hoja a la Biblia si quieres. La Biblia prohíbe en la asamblea el domingo que hablemos en lenguas, y que sea en lenguas que sea con intérprete, y si no, que se callen. ¿Por qué? Porque los que entran nuevos que aquí te van a creer que somos locos, van a creer que aquí está el manicure de veras, van a creer que aquí está un psiquiátrico, y debemos de ser normales ante la gente del mundo, que nos vean como personas normales. ¿Por qué no podemos en la iglesia, como hermanos se van a bailar, y como reguiletes así se ponen a bailar, y no se dan cuenta que están tumbando de manos juntos, ya tumbaron la silla? Esto significa sobriedad. Seamos equilibrados en todo. ¿Quieres hablar en lenguas? No hay ningún problema. Es precioso el don de lenguas. Ejercítalo conforme al reglamento de Corintios 14. Hazlo en tu casa, hazlo en la reunión de oración, hazlo con hermanos que sepan qué es el don. No lo hagas ante incrédulos, porque van a creer que saca la bazooka, que estás loco. Y los vas a tropezar. No hagamos locuras en la iglesia. ¿Qué hay, hermano? Si lo hace él, comenzó. El hermano tiene la vida de los santos. Y el otro, risa santa, háblele a Cepillín. Otro ya está, vómito santo. Todas estas cosas lastiman a los que no son creyentes y nos dan un mal testimonio. Y esto es lo que significa que seamos sobrios, que seamos balanceados, que seamos equilibrados, porque estamos dando testimonio al mundo. Y en todas las cosas debemos mantener esa mesura, ser sobrios al comer también. Ahora acostúmbrate, cuando nos sirven de comer, me como la mitad nada más. Postre, la mitad también del postre, o lo comparto con mi esposa, no un postre cada uno. Y así poco a poco vas metiéndole filo, poniendo filo, ¿verdad?, a tu garganta, y tratando de avanzar en la vida, sobrio al beber, sobrio al dormir, sobrio al manejar, sobrio en todas las cosas. Seamos equilibrados en todas las cosas. En segundo lugar, soportemos aflicciones. Todos en nuestra vida vamos a sufrir. El gran dramaturgo inglés Shakespeare dijo en Hamlet, en su famosa obra Hamlet, ser o no ser. ¿Qué es más levantado para el espíritu? Escribió Shakespeare. ¿Levantar las armas contra un piélago de calamidades o haciéndole frente a acabar con ella? O sea, ¿qué es más exaltado para el espíritu? Nacimos para sufrir. Métetelo en tu cabecita que lo que ves en las telenovelas, lo que ves en Julio Verne y en Romeo y Julieta es pura guaca. Son puras mentiras, son puras falacias. No es el mundo real en el que estamos viviendo. Te casaste, te molaste, tu esposo le van a oler a queso sus calcetines, lo vas a oír roncar en la noche, te va a dar el aletazo a veces en la noche. A lo mejor tu esposita ni si te casaste ni cocinar, sabe, ni hacer huevos fritos, ¿sabes?, para poder darte de cenar. Y vamos a enfrentarnos con un mundo donde ya, defectuoso, me casé equivocadamente. Y creemos que todo tiene que ser perfecto. Llegas a una iglesia y todos buscan la perfección en la iglesia. No hay tampoco la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. Estamos llenos de errores todos y de debilidades. Y tenemos que soportarnos y soportar las aflicciones. Y ahí tienes junto a ti ahorita una hermana que está durmiendo la hermana, o es indita y huele mal y tú estás ahí sentado junto con ella, o ya alguien te hizo feo en la iglesia. Me hicieron feo, ya no vengo a esta iglesia. Voy a donde me den amor. Y a las iglesias no basta que te den amor, basta que tú des amor a alguien. Ya no estés buscando recibir. Ve a una iglesia a que tú puedas compartir a quien ayudar. Soporta las aflicciones. Somos soldados. Yo estoy yendo a mis campañas ya y los hermanos me reciben en limusina en el aeropuerto. Hermano, queremos un hotel 5 estrellas, y me da tristeza que ahora los predicadores nos den el exceso de comodidad que nos están dando. Hace poco tuve una cruzada grandísima en Nicaragua con el hermano Rafael Holland y fuimos a un hotel donde desde que llegamos, no les miento, así la capa de moscos, muertos en el suelo. Pasabas y los aplastabas a los mosquitos. Era un ambiente ahí en Nicaragua junto a un lago grandísimo, pero atascado. Estaba Alan, mi hijo y yo acostados en el hotel, en el cuarto, que nos subían así, ejércitos de hormigas por arriba de la cabeza, y me subían por debajo cucarachas picándome el dedo gordo del pie.
por una cosa tremenda. Y ahí nos hincamos, ¿verdad? Me metí a la regadera, me quité todas las hormigas, un regaderazo, casi nos los pasamos en vela, y al otro día le hubiera dicho al hermano, ¿sabes qué? ¿Cómo me traen aquí? Yo no vengo aquí a sufrir, venimos a soportar aflicciones. Y mi Señor murió en la cruz y no tenía un lugar donde recostar su cabeza. ¿Tú me estás diciendo que no te dieron un buen hotel de 5 estrellas? ¿Tú me estás hablando que por si no hay como ya no hay aire acondicionado y no hay una silla con colchón no te sientas? A ese grado hemos llegado en la cristiandad en el siglo XX. Y finalmente dice la Biblia, diligentes, haz obra de evangelista. Todos nosotros debemos de compartir el evangelio. Cumple tu ministerio. Hermanos, cumplan su ministerio. Hermanos edecanes, cumplan su ministerio. Hermanos del Estado que cargan aquí todo, cumplan su ministerio. Hermanos de seguridad, cumplan su ministerio. Cumple, sé fiel en lo que estás haciendo para Dios. No lo estás haciendo para mí ni para Dios o para el mundo, es para el reino de Dios. Cumple tu ministerio porque la recompensa viene a tu vida. Créemelo, Dios no es deudor de nadie. Lo que haces, hazlo bien, pero hazlo lleno de humildad. Vestidos de humildad, de santidad y de mansedumbre, para que podamos tener ese ejemplo y esa recompensa cuando Cristo venga. Y finalmente, cuando apliquemos estos conceptos y hayamos decidido permanecer fieles hasta el fin, los resultados serán tremendos. Escuchen, siendo diferentes, vamos a causar impacto. Manteniéndonos puros, vamos a dar un modelo a quien seguir. Siendo equilibrados, nos mantendrá en la vida estables. Y estando consagrados, nos dará la victoria, porque no hay victoria ni poder sin la santidad.